No es un escenario enorme. No hay miles de personas gritando su nombre. No hay luces de concierto. Solo un cuarto de motel, una puerta, un disparo y una mujer de apenas 23 años corriendo herida por un pasillo mientras intenta mantenerse de pie unos segundos más. Unos segundos. Solo unos segundos. Porque esos segundos terminarían cambiando para siempre la historia de la música latina. Pero hay algo que casi nadie se pregunta. ¿Cómo fue posible que Selena llegara hasta ese lugar acompañada precisamente por la persona de la que debía desconfiar? La mayoría conoce el final, muy pocos conocen el camino. Y ese camino es mucho más inquietante que el propio desenlace. Hoy vas a descubrir cómo una admiración aparentemente inofensiva terminó convirtiéndose en una relación tan estrecha que atravesó las puertas de la intimidad, de los negocios y de la confianza absoluta. Vas a descubrir el momento en que comenzaron a aparecer las primeras señales que muchos ignoraron. También vas a entender por qué existen registros, testimonios y documentos que muestran que el conflicto no nació de un solo día, sino que llevaba tiempo creciendo. Y cuando lleguemos a ese punto, te lo voy a avisar. Porque si te vas antes del final, te vas a perder justamente el detalle que explica cómo una relación construida sobre la confianza pudo terminar de la peor manera imaginable. Hay algo más, algo mucho más incómodo. No estamos hablando solamente de una artista famosa. Estamos hablando de una joven que había aprendido desde niña a confiar en un círculo muy pequeño. Su familia era su equipo, su padre dirigía gran parte de su carrera, sus hermanos participaban activamente en el proyecto musical, cada decisión importante pasaba por personas cercanas. Por eso resulta tan difícil entender cómo alguien ajeno terminó ocupando un lugar tan importante, pero ocurrió. Y está documentado. A principios de la década de 1990, mientras la popularidad de Selena crecía rápidamente dentro de la música tejana, una mujer llamada Yolanda Saldívar comenzó a mostrar un entusiasmo extraordinario por su carrera. Según diversos registros y reconstrucciones posteriores, fue ella quien propuso crear un club oficial de admiradores dedicado exclusivamente a Selena y buscó la autorización de Abraham Quintanilla para hacerlo. La idea parecía perfecta. Un club organizado, más contacto con los seguidores, mayor cercanía con el público. Nada hacía pensar que aquella decisión terminaría siendo una de las más trascendentales de toda la historia, porque al principio todo funcionaba, las cifras de afiliados crecían, la estructura parecía eficiente, y Yolanda demostraba una disponibilidad absoluta para atender cualquier necesidad relacionada con el proyecto. Eso generó confianza. Poco a poco, dejó de ser simplemente la presidenta de un club de fans. Comenzó a convertirse en alguien presente, siempre presente, en reuniones, en llamadas, en asuntos administrativos, en actividades cotidianas. Cuando una persona aparece todos los días, el cerebro deja de verla como una desconocida, la convierte en parte del paisaje. Y justamente ahí empieza uno de los mecanismos psicológicos más peligrosos. La familiaridad se confunde con seguridad. Nadie prende las alarmas, porque todo parece normal, porque la costumbre anestesia, y porque resulta más fácil creer que alguien cercano quiere ayudarte que aceptar la posibilidad de que pueda aprovecharse de esa cercanía. Con el tiempo, la confianza aumentó todavía más. Selena no solo la mantenía dentro de su entorno profesional, también le permitió participar en responsabilidades relacionadas con sus boutiques de ropa, conocidas como Selena ETC, una decisión que ampliaba todavía más el nivel de acceso a información y operaciones importantes del negocio. Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿cuándo deja a alguien de ser empleado para convertirse en indispensable?
porque existe una diferencia enorme entre trabajar para una persona y lograr que esa persona sienta que no puede seguir adelante sin ti. Eso no sucede de un día para otro, sucede lentamente, con favores, con disponibilidad permanente, con pequeños gestos, con la sensación de que siempre estás ahí cuando todos los demás fallan. Es una dinámica conocida por especialistas en relaciones de dependencia emocional y manipulación interpersonal. No significa automáticamente que exista una intención maliciosa, pero sí crea una situación peligrosa, porque mientras más espacio ocupa una persona dentro de la vida de otra, más difícil resulta cuestionarla. Y precisamente eso comenzó a ocurrir. Mientras el éxito de Selena seguía creciendo, algunas personas cercanas empezaron a expresar preocupaciones sobre la manera en que se administraban ciertos asuntos relacionados con el club de fans y otros proyectos. Según diversas investigaciones publicadas posteriormente, hubo quejas de empleados y colaboradores respecto a la gestión de Yolanda, aunque Selena continuó depositando confianza en ella durante un tiempo. Es fácil juzgar con la historia ya terminada, pero imagina la situación. Tienes una carrera en ascenso, viajas constantemente, miles de personas quieren un pedazo de tu tiempo, y alguien resuelve problemas por ti todos los días. Alguien responde llamadas, organiza pendientes, se anticipa, te facilita la vida. ¿Cómo sospechas de quien aparentemente está sosteniendo parte de tu mundo? Ese es el verdadero dilema. No se trata solo de engañar, se trata de construir una imagen tan útil que nadie quiera perderte. Y mientras eso ocurría, había otro elemento que pasaba desapercibido: la admiración, porque admirar a alguien puede ser completamente sano. Pero cuando la identidad propia empieza a depender de esa otra persona, la frontera entre admiración y obsesión comienza a desdibujarse. Nadie puede señalar el minuto exacto en que eso ocurre. No existe un reloj que avise. No existe un documento que marque el instante preciso. Solo quedan señales, pequeñas señales. Y algunas de ellas, vistas muchos años después, producen escalofríos, porque la historia que casi todos recuerdan comienza con un disparo, pero la historia que realmente importa empezó mucho antes. Empezó cuando alguien cruzó una puerta que parecía completamente inofensiva, y todavía falta descubrir qué ocurrió cuando esa puerta ya no pudo volver a cerrarse. La confianza tiene una característica peligrosa. Casi nunca se rompe de golpe, se desgasta en silencio. Primero aparece una duda pequeña, después una explicación convincente, luego otra duda. Y cuando alguien decide investigar en serio, muchas veces ya es demasiado tarde. Eso fue exactamente lo que comenzó a suceder alrededor de Selena. Mientras el proyecto artístico seguía creciendo y las boutiques Selena etc. buscaban consolidarse como una extensión natural de su imagen pública, también aumentaban las responsabilidades administrativas. Había ingresos por mercancía, membresías, inventarios, pagos y registros que debían mantenerse bajo control. Todo parecía avanzar, pero debajo de esa superficie empezaban a aparecer pequeñas grietas. Al principio, nadie gritó que hubiera un problema. Fueron detalles, comentarios aislados, personas que aseguraban no haber recibido productos por los que ya habían pagado, seguidores que afirmaban haber enviado dinero para afiliarse al club de fans sin obtener respuesta, casos individuales. Nada que, por sí solo, pareciera suficiente para desatar una crisis. Sin embargo, cuando esas historias comenzaron a repetirse, dejaron de parecer simples coincidencias. Esto puede rastrearse en testimonios recopilados durante la investigación y en declaraciones posteriores de quienes trabajaban cerca del entorno de Selena. Varias personas manifestaron inquietudes sobre la administración del club
y sobre la forma en que se manejaban ciertos recursos. Pero aquí aparece otro elemento profundamente humano. Cuando una persona ya forma parte de tu círculo de confianza, el cerebro busca proteger esa relación. Es un mecanismo psicológico conocido. Ante una evidencia incómoda, muchas veces preferimos buscar una explicación alternativa antes que aceptar que alguien cercano podría estar traicionándonos. Porque aceptar esa posibilidad duele muchísimo. Y Selena parecía seguir creyendo que cualquier problema podía aclararse. No hay evidencia pública que indique que quisiera romper inmediatamente la relación. Al contrario, diversos relatos coinciden en que todavía intentaba obtener respuestas y revisar la situación antes de tomar decisiones definitivas. Eso dice mucho sobre ella, pero también dice mucho sobre la complejidad de la manipulación cuando existe una relación previa de cercanía. No siempre se trata de amenazas. A veces basta con años de confianza acumulada. Mientras tanto, el éxito profesional seguía disparándose. Su álbum Amor Prohibido había fortalecido aún más su posición dentro de la música latina. Los conciertos reunían cada vez más público. Las entrevistas aumentaban. Su imagen se convertía en un fenómeno cultural que iba mucho más allá de Texas. La paradoja era brutal. Cuanto más grande se hacía Selena frente al mundo, más vulnerable podía resultar dentro de su propio círculo privado, porque el éxito atrae oportunidades, pero también dependencias. Y algunas personas empiezan a sentir que su propia identidad depende de seguir ocupando un lugar privilegiado junto a quien triunfa. Hay investigadores y especialistas que han descrito dinámicas similares en otros casos de relaciones obsesivas. El miedo a perder acceso puede convertirse en una fuente permanente de ansiedad. Cuando esa ansiedad crece, las decisiones dejan de ser racionales. No significa que cada caso siga el mismo patrón, pero ayuda a entender por qué ciertas conductas pueden intensificarse con el tiempo. Y mientras las dudas crecían, también aumentaban las solicitudes para revisar documentos financieros. Eso ya no era una simple conversación incómoda, era dinero. Y el dinero deja huellas. Hay registros, hay recibos, hay cheques, hay cuentas. Todo eso podía verificarse. Abraham Quintanilla declararía posteriormente que comenzaron a detectar irregularidades relacionadas con la administración del club de fans y otros asuntos vinculados con Yolanda Saldívar. Esas preocupaciones terminaron impulsando una revisión mucho más profunda de la situación. Imagina ese momento: una familia acostumbrada a trabajar unida, una empresa construida durante años, y de pronto la sospecha de que alguien muy cercano podría estar manejando información o recursos de manera irregular. Nadie quiere creerlo. Nadie quiere sentarse frente a la mesa y decir en voz alta: quizá nos equivocamos. Porque aceptar un error así implica reconocer que abriste la puerta de tu casa, de tu negocio y de tu confianza a la persona equivocada. Y esa idea pesa demasiado. Hay otra razón por la que este caso sigue provocando tanta fascinación décadas después. No estamos hablando de un enemigo evidente. No era alguien que apareciera amenazando públicamente. No era una rival declarada. No era una desconocida. Era alguien que había ganado espacio poco a poco, sin hacer ruido, como ocurre en muchas relaciones que terminan mal. El problema rara vez comienza con un gran acto. Comienza con pequeñas concesiones que parecen insignificantes. Una responsabilidad más, una llave adicional, un documento que solo esa persona revisa, una llamada que solo ella responde, hasta que un día descubres que buena parte de tu estructura depende precisamente de quien menos imaginabas. Y cuando intentas recuperar el control, las cosas ya no son tan sencillas.
Según distintos testimonios presentados posteriormente, Abraham decidió confrontar directamente la situación. Para entonces, las sospechas eran suficientemente serias como para plantear la separación definitiva de Yolanda de las operaciones relacionadas con Selena. Era un punto de quiebre, quizá el primero verdaderamente irreversible, porque perder la confianza duele, pero perder el lugar que ocupabas dentro de la vida de alguien puede generar reacciones completamente impredecibles. Aquí conviene detenerse un instante. Existe una diferencia enorme entre admirar a una persona y sentir que no puedes existir sin ella. La primera emoción inspira, la segunda consume, y cuando esa frontera desaparece, la realidad empieza a deformarse. Nadie fuera de la mente de Yolanda puede afirmar exactamente qué sentía en cada momento. No existe una ventana para observar los pensamientos privados de otra persona. Lo que sí existe son los hechos posteriores, las declaraciones conocidas y las consecuencias que terminaron registrándose para siempre. Por eso es importante distinguir entre evidencia y especulación. La evidencia muestra que las dudas crecían, que las revisiones financieras avanzaban, que la relación se estaba deteriorando. Lo demás pertenece al terreno de las interpretaciones. Pero incluso sin conocer cada pensamiento, hay algo que resulta imposible ignorar. Cada conversación pendiente aumentaba la tensión. Cada documento por revisar elevaba el riesgo. Cada explicación insuficiente hacía más difícil volver atrás. Y aún así, Selena parecía seguir buscando una salida que evitara romper por completo con alguien que había formado parte importante de su entorno. Tal vez porque todavía esperaba una explicación, tal vez porque quería creer que todo tenía arreglo, o tal vez porque cuesta muchísimo aceptar que una persona en la que depositaste tanta confianza ya no es quien pensabas. Lo cierto es que el reloj seguía avanzando, y en cuestión de días iba a producirse una reunión que cambiaría absolutamente todo. Una reunión que, en apariencia, solo buscaba aclarar asuntos pendientes. Pero detrás de esa cita había algo que casi nadie alcanzaba a ver, porque los papeles que faltaban entregar no eran lo único que estaba sobre la mesa. Había otra cosa, invisible, mucho más peligrosa, y todavía nadie imaginaba hasta dónde podía llegar. Cuando una relación empieza a romperse, hay un instante extraño en el que ambas personas todavía comparten el mismo espacio, pero ya no viven la misma realidad. Una sigue creyendo que todo puede resolverse. La otra quizá ya siente que está perdiendo algo irreemplazable. Eso convierte cualquier conversación en un terreno inestable. Para finales de marzo de 1995, la tensión entre la familia Quintanilla y Yolanda Saldívar había alcanzado un nivel que ya no podía ocultarse. Abraham Quintanilla declaró posteriormente que las irregularidades detectadas en la administración del club de fans y de las boutiques eran suficientemente graves como para apartarla de sus funciones y exigir la entrega de documentación financiera que seguía pendiente. No era una discusión menor, no era un desacuerdo cualquiera. Se trataba de registros, comprobantes y papeles que podían ayudar a reconstruir exactamente qué estaba ocurriendo. Y esos documentos empezaron a convertirse en el centro de todo. Hay algo casi simbólico en esta parte de la historia, porque durante años la confianza había reemplazado al control. Ahora, de pronto, el control necesitaba reemplazar a la confianza, pero recuperar ese equilibrio nunca es sencillo. Según los relatos conocidos, Yolanda aseguraba tener documentos importantes que debían entregarse. Esa afirmación mantuvo abierta la posibilidad de nuevos encuentros. Si los papeles aparecían, quizá algunas dudas podrían aclararse. Si no aparecían, las sospechas solo crecerían. En retrospectiva,
esa expectativa resulta devastadora, porque convierte cada reunión en una última oportunidad. Y cuando alguien cree que todavía puede arreglar las cosas, suele aceptar conversaciones que, vistas después, parecen imposibles de entender. Selena tenía apenas 23 años. 23 es un número que vale la pena repetir. 23 años manejando una carrera internacional, una empresa familiar, compromisos públicos y decisiones que muchas personas mayores jamás tendrían que enfrentar. Aún así, quienes la conocieron suelen describirla como alguien cercana, accesible y con una tendencia natural a confiar en las personas. No existe evidencia pública que indique que buscara humillar o destruir a Yolanda. Al contrario, diversas versiones coinciden en que su objetivo principal seguía siendo recuperar la documentación pendiente y resolver una situación que ya estaba afectando a su entorno profesional. Eso cambia por completo la perspectiva, porque no estamos viendo a dos enemigas declaradas. Estamos viendo a dos personas que habían compartido años de trabajo y cercanía intentando resolver un conflicto cuya profundidad quizás solo una de ellas comprendía realmente. Y mientras esas conversaciones continuaban, había otro detalle que suele pasar desapercibido. La fama puede hacer creer que alguien siempre está acompañado, pero muchas decisiones importantes se toman en privado, sin cámaras, sin periodistas, sin testigos, solo dos personas frente a frente. Eso fue exactamente lo que ocurrió en aquellos últimos días. Las reuniones para obtener los documentos pendientes siguieron sucediendo. Existen registros de encuentros previos al 31 de marzo en los que Selena intentó recuperar la información que faltaba. Algunos de esos contactos incluyeron traslados relacionados con asuntos médicos que Yolanda afirmaba necesitar resolver, circunstancias mencionadas posteriormente durante el proceso judicial y en reconstrucciones periodísticas del caso. Todo parecía alargar el desenlace. Cada explicación abría una nueva espera. Cada espera conducía a otra reunión. Y así, poco a poco, el margen para cortar definitivamente la relación se hacía cada vez más estrecho. Aquí aparece una de las preguntas más incómodas de toda esta historia. ¿Cuántas señales necesita una persona para dejar de confiar? 5, 10, 20. No existe una respuesta universal, porque cuando intervienen el afecto, la costumbre o la lealtad, el juicio cambia. Muchas víctimas de manipulación describen después la misma sensación. Las señales estaban ahí, pero cada una parecía tener una explicación razonable. Solo vistas en conjunto, adquieren otro significado, y eso produce una ilusión peligrosa. La ilusión de que todavía queda tiempo, de que mañana podrá hablarse mejor, de que la próxima conversación resolverá todo, de que aún no hace falta romper definitivamente. Pero el tiempo no siempre espera. En los últimos días de marzo, la presión aumentaba desde todos los frentes. Había documentos por revisar, preguntas sin responder y una relación que ya mostraba fracturas difíciles de reparar. Sin embargo, aún existía la posibilidad de verse una vez más, una conversación más, una explicación más, una oportunidad más. Ese patrón resulta inquietantemente familiar en muchos conflictos humanos. Cuando algo está terminando, solemos pensar que la siguiente conversación será la definitiva, que bastará con aclarar un malentendido, que todavía hay margen para recuperar lo perdido. Y precisamente, esa esperanza puede empujar a las personas hacia situaciones inesperadamente peligrosas. Lo más inquietante es que nada de eso parecía extraordinario desde afuera. No había persecuciones, no había escenas públicas, no había titulares anunciando una crisis. Para el mundo, Selena seguía siendo la estrella sonriente que llenaba escenarios y proyectaba optimismo.
Mientras tanto, detrás de las puertas cerradas, una relación que durante años había funcionado sobre la base de la confianza estaba llegando lentamente a su punto de ruptura. Y hay algo que resulta imposible ignorar. Las historias de traición rara vez comienzan con odio, empiezan con cercanía, con acceso, con confidencias, con tiempo compartido. Solo después aparece la desconfianza. Solo después llegan las preguntas. Solo después alguien empieza a mirar hacia atrás y descubre que las piezas nunca encajaban tan bien como parecía. En este caso, además, había un elemento adicional: la necesidad urgente de obtener esos documentos, porque los papeles podían responder preguntas importantes. Y cuando una respuesta parece estar al alcance de la mano, es difícil renunciar a buscarla. Por eso, la decisión de volver a encontrarse parecía lógica, comprensible, incluso necesaria. Nadie podía anticipar con certeza que aquella insistencia por resolver asuntos pendientes terminaría siendo recordada durante décadas como el último paso antes de una tragedia. Hay registros claros sobre lo que sucedería después. Hay testimonios. Hay expedientes. Hay declaraciones bajo juramento. Pero incluso con toda esa documentación, sigue existiendo una sensación perturbadora, la de preguntarse si todo pudo detenerse unas horas antes, si bastaba con cancelar una reunión, con posponer una llamada, con dejar unos documentos para otro día. Nunca lo sabremos. Lo único cierto es que el calendario avanzaba hacia la mañana del 31 de marzo de 1995. Y mientras muchos pensaban que se trataba simplemente de cerrar un capítulo incómodo, en realidad estaban caminando, sin saberlo, hacia uno de los episodios más dolorosos y desconcertantes de la historia del espectáculo latino. Porque esa mañana no solo iba a decidir el futuro de una relación rota, iba a demostrar hasta dónde puede llegar una confianza cuando ya es demasiado tarde para recuperarla. El viernes 31 de marzo de 1995 amaneció como cualquier otro día en Corpus Christi, Texas. No había una sensación pública de emergencia. No existía un operativo policial. No había periodistas esperando afuera de un edificio. El mundo seguía girando con absoluta normalidad mientras dos personas se preparaban para un encuentro que, en apariencia, solo tenía un objetivo: resolver asuntos pendientes. Selena acudió al motel Days Inn con la intención de reunirse con Yolanda Saldívar. La habitación asignada era la 158. Ese dato aparece una y otra vez en los expedientes, en las reconstrucciones posteriores y en los reportajes que intentaron entender lo ocurrido. Una habitación, un número, 158. Ahí convergerían años de confianza, semanas de sospechas y una conversación que terminaría de la peor manera. Lo que ocurrió dentro de ese cuarto ha sido reconstruido principalmente a partir de las pruebas físicas, las declaraciones posteriores y el proceso judicial. Existen aspectos conocidos y otros que nunca podrán establecerse con absoluta precisión porque solo 2 personas estuvieron presentes durante los instantes decisivos. Eso importa decirlo, porque donde no hay evidencia, no debe haber invención. Según quedó acreditado durante el juicio, en algún momento de esa reunión, Yolanda Saldívar accionó un revólver calibre .38 y el proyectil alcanzó a Selena por la espalda mientras intentaba salir de la habitación. Ese es un hecho establecido, y aún así, lo verdaderamente estremecedor ocurre después, porque Selena no cayó inmediatamente. Herida de gravedad, consiguió salir de la habitación y recorrer aproximadamente unos 80 metros por el pasillo del motel en busca de ayuda. Quienes estaban allí la vieron avanzar mientras perdía sangre y luchaba por mantenerse consciente. Imagina esa escena, no desde la distancia de una noticia, sino desde el suelo,
Cada paso requiere un esfuerzo inmenso. Cada respiración cuesta. Cada segundo parece durar una eternidad. Y aún así, sigue avanzando. No corre porque quiera, corre porque necesita vivir. Hay testigos que declararon haber escuchado sus gritos pidiendo ayuda. También existe un dato que se volvió fundamental para la investigación. Antes de desplomarse, Selena alcanzó a identificar a Yolanda Saldívar como la persona que le había disparado y mencionó el número de la habitación. Ese momento quedó registrado en los testimonios recopilados por las autoridades y probablemente salvó cualquier duda sobre la autoría de los hechos. Mientras tanto, dentro y alrededor del motel comenzaba a instalarse el caos. Empleados llamaban a emergencias. Personas intentaban comprender qué acababan de presenciar. Los servicios médicos llegaron rápidamente y trasladaron a Selena al hospital. Pero la gravedad de la herida era extrema. El proyectil había provocado daños devastadores. Pocas horas después, los médicos confirmaron su fallecimiento. Tenía 23 años. Otra vez ese número, 23. El mismo número con el que empezamos a entender todo, y el mismo que hace aún más difícil aceptar lo ocurrido. Sin embargo, la historia no terminó cuando la ambulancia salió del motel. De hecho, acababa de entrar en una fase completamente distinta, porque Yolanda Saldívar no abandonó inmediatamente el lugar. Después del disparo, permaneció dentro de su camioneta GMC, estacionada cerca del motel mientras sostenía un revólver. Lo que siguió fue un largo enfrentamiento con las autoridades que se prolongó durante aproximadamente 9 horas y media. 9 horas y media. Durante ese tiempo, negociadores especializados intentaron convencerla de entregarse. Las conversaciones fueron grabadas. Existen registros. No es una reconstrucción imaginaria. Es parte de la documentación oficial del caso. En esas negociaciones aparecieron distintas afirmaciones por parte de Yolanda que posteriormente serían analizadas durante el proceso judicial. Algunas de ellas formaron parte de su versión de los hechos y otras fueron discutidas por la acusación y por la defensa. Por eso conviene distinguir cuidadosamente. Una cosa son los hechos comprobados. Otra muy distinta son las interpretaciones sobre las intenciones o el estado mental de quien los protagonizó. El juicio posterior giraría precisamente alrededor de esas diferencias. Mientras las negociaciones seguían desarrollándose, la noticia comenzaba a expandirse por Texas y por el resto del país. La incredulidad era absoluta. Miles de personas se negaban a creer que la cantante, que apenas unos días antes seguía actuando y haciendo planes, hubiera muerto de esa manera. La conmoción atravesó generaciones. No era solo una estrella. Para muchos representaba una identidad cultural completa, una historia de esfuerzo familiar, una joven que parecía destinada a conquistar nuevos mercados justo cuando preparaba su transición hacia la música en inglés. Y entonces surge otra pregunta incómoda. ¿Por qué duele tanto esta historia, incluso a quienes nunca conocieron personalmente a Selena? Quizá porque rompe una ilusión que todos compartimos, la ilusión de que el peligro siempre viene de lejos, de que el enemigo es evidente, de que basta con cerrar la puerta para mantenerlo afuera. Pero aquí ocurrió exactamente lo contrario. El peligro ya estaba adentro. Había compartido reuniones, había administrado proyectos, había ganado confianza. Y eso convierte el caso en algo profundamente humano, porque obliga a mirar nuestras propias relaciones y preguntarnos si realmente conocemos a las personas en las que depositamos nuestras decisiones más importantes. Mientras el país entero intentaba procesar la noticia, los investigadores comenzaban a reconstruir los últimos movimientos. Había que revisar llamadas, entrevistar testigos, analizar la escena,
recuperar documentos, verificar horarios. Cada minuto contaba, cada declaración debía contrastarse. Y cuanto más avanzaba esa reconstrucción, más evidente se volvía que la tragedia del motel no podía entenderse aislada de todo lo que había ocurrido durante los meses anteriores. El disparo fue un instante, pero la historia que llevó hasta él llevaba años escribiéndose. Aún así, quedaba una cuestión decisiva por resolver. No bastaba con saber quién había disparado. La justicia necesitaba determinar cómo interpretar jurídicamente lo ocurrido, y esa diferencia cambiaría completamente el rumbo del juicio, porque una cosa era reconstruir los hechos, otra muy distinta era explicar la intención detrás de ellos, y esa batalla apenas estaba comenzando. En los días que siguieron, el silencio se volvió casi imposible de soportar, no porque faltaran noticias, sino porque había demasiadas. Las estaciones de radio interrumpían su programación habitual. Las cadenas de televisión abrían sus emisiones con la misma imagen. Los periódicos repetían la fotografía de una joven que apenas unas horas antes seguía haciendo planes para el futuro y que ahora ocupaba las portadas por una razón impensable. La conmoción fue inmediata. Miles de personas comenzaron a reunirse espontáneamente para rendir homenaje a Selena. En Corpus Christi aparecieron flores, cartas, veladoras y mensajes escritos a mano. Familias enteras hacían fila durante horas solo para dejar una fotografía o permanecer unos minutos en silencio. Aquello ya no era únicamente el duelo por una cantante, era una despedida colectiva. Pero mientras el público lloraba, el sistema judicial empezaba a hacer su trabajo. La investigación debía responder una pregunta esencial: no quién había disparado. Eso estaba respaldado por la evidencia física, los testimonios y la propia identificación realizada por Selena antes de perder el conocimiento. La verdadera discusión era otra. ¿Qué había ocurrido exactamente dentro de aquella habitación? Y, sobre todo, ¿con qué intención? La acusación sostuvo que el disparo constituía un homicidio intencional. La defensa, en cambio, desarrollaría una estrategia distinta durante el proceso judicial. Según la versión presentada por Yolanda Saldívar, el arma se habría accionado de manera accidental durante una confrontación emocional. Esa afirmación existió, fue parte de su defensa, pero también fue cuestionada por la Fiscalía, que presentó evidencia y argumentos para sostener que los hechos no respaldaban esa explicación. Aquí es donde resulta fundamental separar cuidadosamente lo probado de lo alegado, porque el juicio no consistía solo en escuchar historias, consistía en contrastarlas con pruebas, con trayectorias balísticas, con testimonios, con peritajes, con declaraciones previas. Todo debía coincidir, y cuando las piezas no encajan, la narrativa pierde fuerza. Mientras tanto, otro detalle comenzaba a llamar la atención de los investigadores: el arma utilizada. Semanas antes de los hechos, Yolanda había adquirido un revólver calibre .38. Según quedó documentado, llegó incluso a devolverlo inicialmente y después volvió a comprar un arma similar pocos días antes del 31 de marzo. Esos movimientos fueron analizados durante el proceso judicial como parte del contexto que rodeó el caso. No significan por sí mismos una conclusión automática, pero sí se convirtieron en elementos que la Fiscalía presentó para construir su teoría. Cada dato era examinado, cada decisión previa adquiría un nuevo significado, y cuanto más avanzaba la investigación, más evidente resultaba que el conflicto entre ambas no había surgido aquella mañana. Llevaba tiempo gestándose, había reuniones pendientes, había documentos reclamados, había sospechas financieras, había una confianza profundamente deteriorada. Y aún así,
también había algo que seguía desconcertando a millones de personas. ¿Por qué Selena aceptó reunirse? La respuesta exacta probablemente murió con ella. No existe una declaración escrita que explique cada uno de sus pensamientos durante esas últimas horas. Lo que sí muestran los hechos es que seguía intentando recuperar documentación relacionada con los negocios y aclarar asuntos que consideraba importantes. Eso cambia el foco por completo, porque demuestra que su prioridad seguía siendo resolver un problema, no escapar de él. Hay una frase que suele repetirse en investigaciones sobre relaciones de manipulación: la confianza crea puntos ciegos. Es una idea sencilla, pero devastadora. Los puntos ciegos son esas zonas que dejamos sin revisar porque creemos que ya conocemos demasiado bien a quien está frente a nosotros. Y precisamente ahí suelen esconderse los mayores riesgos. Mientras el caso avanzaba hacia los tribunales, también empezaban a surgir interpretaciones públicas de todo tipo. Algunos buscaban respuestas psicológicas, otros intentaban encontrar conspiraciones, otros preferían reducir toda la historia a una sola discusión. Sin embargo, los expedientes mostraban una realidad mucho más compleja. No existía un único momento decisivo. Había una acumulación, meses de tensión, dudas financieras, relaciones deterioradas, expectativas rotas y una conexión personal que hacía todavía más difícil romper definitivamente. Por eso este caso sigue generando preguntas incluso décadas después, porque obliga a aceptar una verdad incómoda. Las tragedias más profundas no siempre nacen del odio. Muchas veces nacen de vínculos que alguna vez estuvieron llenos de admiración. Mientras los preparativos para el juicio seguían adelante, los fiscales comenzaron a reunir a especialistas y testigos capaces de reconstruir con precisión la secuencia de los hechos. Había empleados del motel, había agentes de policía, había personal médico, había familiares. Cada uno aportaba una pieza distinta, y esas piezas empezaban a formar una imagen que resultaba difícil de ignorar. La imagen de una relación que se había ido fracturando lentamente hasta llegar a un punto del que ya no podía regresar. Pero todavía quedaba una batalla fundamental, la del relato, porque en un juicio no basta con presentar evidencia, también hay que convencer a un jurado de cómo interpretar esa evidencia, y la defensa estaba preparando precisamente eso: intentar demostrar que aquella mañana había sido un accidente, un momento fuera de control, un hecho sin intención homicida. La fiscalía, por el contrario, estaba convencida de que las pruebas contarían una historia completamente distinta. Y cuando ambas versiones chocaran frente al jurado, el país entero volvería a mirar hacia aquella habitación del Days Inn, no para descubrir quién estuvo allí, eso ya estaba claro, sino para responder una pregunta mucho más difícil. ¿Qué ocurrió realmente durante esos últimos segundos antes de que Selena cruzara la puerta intentando salvar su vida? Porque la diferencia entre una explicación y otra no solo cambiaría una sentencia, cambiaría para siempre la forma en que el mundo entendería la traición que había comenzado muchos años antes. Cuando el caso llegó a los tribunales, ya no era únicamente un asunto judicial. Se había convertido en una herida abierta para millones de personas. Cada declaración era seguida por la prensa. Cada movimiento de los abogados ocupaba titulares. Cada nueva pieza de evidencia alimentaba una pregunta que parecía no tener fin. ¿Cómo pudo ocurrir algo así entre dos personas que habían compartido tantos años de cercanía? Para garantizar un proceso imparcial, el juicio fue trasladado de Corpus Christi a Houston debido a la enorme atención mediática y al impacto emocional que el caso había generado en la comunidad local. La decisión buscaba reducir la posibilidad de que un jurado llegara condicionado por la intensidad de la cobertura pública. Era una medida extraordinaria, pero el caso también lo era.
Desde el primer momento, la Fiscalía construyó su argumento apoyándose en hechos verificables: la compra del arma, los conflictos previos relacionados con la administración del club de fans y de las boutiques, el disparo, la huida desesperada de Selena, la identificación que hizo de Yolanda Saldívar antes de perder el conocimiento y las pruebas físicas recogidas en la escena. Todo eso podía documentarse, todo eso podía explicarse, todo eso podía mostrarse ante un jurado. La defensa, por su parte, insistió en una versión distinta. Sostuvo que el disparo había sido accidental y que Yolanda se encontraba emocionalmente alterada durante el encuentro. Esa postura fue presentada formalmente durante el proceso, pero correspondía al jurado valorar si resultaba compatible con el resto de la evidencia disponible. Y ahí apareció uno de los momentos más importantes del juicio, no porque alguien pronunciara una frase espectacular, sino porque las pruebas comenzaron a hablar por sí solas. Los especialistas analizaron la trayectoria del proyectil. Los investigadores reconstruyeron la posición de ambas mujeres. Los testigos describieron lo que habían visto inmediatamente después. Los médicos explicaron las lesiones. Los policías narraron las negociaciones que siguieron durante las largas horas posteriores. Cada testimonio era una pieza. Y poco a poco, esas piezas empezaban a formar una imagen coherente. Una imagen que el jurado tendría que evaluar con extremo cuidado. Hay algo fascinante en los procesos judiciales. No buscan responder todas las preguntas humanas. Solo intentan establecer, dentro de los límites de la evidencia, qué ocurrió y cuál es la responsabilidad legal de quienes participaron. Eso significa que algunas incógnitas permanecen para siempre. ¿Qué pensó exactamente Selena al entrar a aquella habitación? No lo sabemos. ¿Qué pasaba por la mente de Yolanda segundos antes del disparo? Nadie puede afirmarlo con certeza. ¿Qué emociones dominaban realmente esa conversación? No existe una grabación que permita reconstruir cada palabra. Y cuando no existe evidencia, la única postura responsable es admitirlo. Precisamente por eso este caso continúa despertando tanto interés, porque incluso con expedientes, declaraciones y sentencias, sigue dejando espacios imposibles de llenar. Mientras avanzaban las audiencias, también aparecieron testimonios sobre la personalidad de Selena. Quienes trabajaron con ella la describían como una persona cercana, amable y profundamente comprometida con sus seguidores. Era conocida por detenerse a firmar autógrafos durante largos periodos, conversar con quienes la esperaban y mantener una actitud accesible incluso cuando su agenda era cada vez más exigente. Esa imagen contrastaba dolorosamente con el escenario que ahora ocupaba los tribunales. La distancia entre una joven que construía puentes con su público y una muerte ocurrida a manos de alguien de su entorno más cercano resultaba casi imposible de procesar. Pero el juicio no podía basarse en emociones. Tenía que basarse en pruebas, y las pruebas seguían acumulándose. Los fiscales insistían en que el deterioro de la relación estaba directamente vinculado con las irregularidades detectadas en el manejo del club de fans y otros asuntos financieros. Los abogados defensores intentaban convencer al jurado de que la situación había escalado de forma inesperada y que el disparo no había sido deliberado. Dos relatos, una sola verdad jurídica por determinar. En medio de todo eso, la figura de Abraham Quintanilla también ocupó un lugar importante. Durante años había sido el arquitecto de la carrera de su hija. Ahora debía sentarse frente a un tribunal para explicar cómo una persona que había recibido tanta confianza terminó siendo apartada por sospechas crecientes. Sus declaraciones ayudaron a reconstruir el progresivo deterioro de la relación profesional con Yolanda y la preocupación que existía dentro de la familia respecto a la documentación financiera pendiente.
No era una historia de un solo día, era una historia de desgaste, y esa diferencia importa porque desmonta una idea muy extendida, la idea de que las grandes tragedias aparecen sin avisar. En realidad, muchas veces dejan señales, no siempre evidentes, no siempre fáciles de interpretar, pero señales al fin. El problema es que solemos comprenderlas únicamente cuando miramos hacia atrás, cuando ya conocemos el desenlace, cuando cada conversación adquiere un significado distinto, cuando cada decisión parece anunciar lo que todavía nadie sabía, y entonces aparece una sensación insoportable, la sensación de que quizá todo pudo evitarse, pero la historia no se escribe con posibilidades, se escribe con hechos, y los hechos llevaron finalmente al jurado a deliberar sobre una cuestión decisiva: si aceptaban la teoría del accidente presentada por la defensa, o si consideraban que la evidencia demostraba otra cosa completamente distinta. Durante esas horas de deliberación, millones de personas esperaban una respuesta. No para recuperar a Selena, eso ya era imposible. Esperaban entender. Necesitaban entender, porque aceptar una pérdida tan profunda exige encontrar algún tipo de explicación. Sin embargo, había un aspecto mucho más inquietante que todavía permanecía oculto bajo toda la discusión jurídica, algo que iba más allá del disparo, más allá de los documentos, más allá incluso del propio juicio. La verdadera dimensión de la obsesión que puede surgir cuando una persona deja de admirar a otra y comienza a creer que no puede vivir sin el lugar que ocupa junto a ella. Y esa es una historia que apenas empieza a revelarse. Cuando el jurado regresó a la sala, el silencio era absoluto. No importaban las cámaras, no importaban los periodistas, no importaba la atención internacional. En ese instante solo existía una decisión que cambiaría el resto de la vida de todos los involucrados. Después de analizar las pruebas y escuchar los argumentos de ambas partes, el jurado declaró culpable a Yolanda Saldívar del delito de asesinato en primer grado. En octubre de 1995, fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de solicitar libertad condicional después de cumplir el periodo mínimo establecido por la ley de Texas. La resolución judicial cerraba una etapa, pero no respondía todas las preguntas, porque una sentencia puede determinar responsabilidad penal. Lo que no puede hacer es reconstruir completamente el funcionamiento de una relación humana. Y precisamente ahí es donde esta historia se vuelve todavía más perturbadora. Durante años, el debate público intentó encontrar una explicación sencilla. Había quienes querían reducir todo a una discusión por dinero. Otros insistían en que el problema era únicamente psicológico. Algunos buscaban una conspiración más grande, pero los hechos documentados muestran una realidad mucho más compleja. Existían conflictos relacionados con la administración financiera. Existía una pérdida progresiva de confianza. Existían reuniones destinadas a recuperar documentación pendiente y existía una relación personal que había permitido a Yolanda ocupar un espacio extraordinariamente cercano dentro del mundo de Selena. Todo eso coexistía al mismo tiempo. No era una sola causa, era una acumulación, y cuando las acumulaciones alcanzan cierto punto, basta un instante para que todo cambie. Hay especialistas que describen un fenómeno conocido como escalada del compromiso. Consiste en seguir invirtiendo emocionalmente en una relación o en una decisión, incluso cuando las señales indican que el vínculo ya está deteriorado. No explica por sí solo este caso, pero ayuda a entender por qué muchas personas permanecen en situaciones problemáticas mucho más tiempo del que observarían desde fuera, porque romper implica aceptar pérdidas, aceptar errores, aceptar que alguien en quien confiaste ya no ocupa el lugar que creías.
Y eso cuesta muchísimo. Después de la condena, el foco comenzó a desplazarse hacia otra dimensión de la historia, el legado, porque mientras el proceso judicial llegaba a su fin, la figura de Selena empezaba a transformarse en algo mucho más grande que un artista. Su música seguía sonando, sus discos continuaban vendiéndose, su historia cruzaba fronteras, nuevas generaciones descubrían su voz incluso años después de su muerte. Paradójicamente, aquello que había sido interrumpido de manera tan abrupta seguía creciendo y eso produjo un fenómeno extraordinario. La ausencia terminó multiplicando su presencia. El álbum en inglés que estaba preparando fue lanzado de manera póstuma bajo el título Dreaming of You. Alcanzó un éxito comercial enorme y consolidó aún más su proyección internacional. Muchos observaron en ese lanzamiento una muestra del potencial que todavía tenía por delante. Esa idea resulta especialmente dolorosa, porque obliga a imaginar todo lo que nunca llegó a suceder, los conciertos que no existieron, las canciones que jamás grabó, las entrevistas que nunca concedió, la familia que pudo haber formado, los proyectos empresariales que quedaron interrumpidos. Cada posibilidad perdida amplifica la sensación de vacío. Sin embargo, el aspecto más inquietante del caso no está en esas oportunidades truncadas. Está en otra parte. Está en la forma en que una relación de confianza fue cambiando gradualmente sin que la mayoría pudiera percibir el peligro. Y aquí aparece una reflexión que trasciende completamente a Selena. Muchas personas creen que las relaciones destructivas comienzan con violencia. En realidad, con frecuencia comienzan con atención, con disponibilidad, con admiración, con alguien que parece dispuesto a resolver todos tus problemas. Solo mucho después aparecen el control, la dependencia o los conflictos. Ese recorrido es precisamente lo que vuelve tan difícil detectarlas, porque nadie sospecha de quien siempre está dispuesto a ayudar. Nadie teme de quien siempre parece estar presente, hasta que un día las piezas cambian de lugar y entonces todo adquiere otro significado. A lo largo de los años también surgieron numerosas especulaciones alrededor del caso. Algunas versiones circularon en libros, programas de televisión o redes sociales sin respaldo documental suficiente. Se habló de motivaciones ocultas, de teorías alternativas, de supuestos secretos nunca demostrados. Pero cuando se revisan los expedientes, las declaraciones oficiales y las pruebas utilizadas durante el juicio, muchas de esas afirmaciones simplemente no encuentran sustento verificable. Eso también forma parte de la historia, porque las tragedias de gran impacto suelen atraer rumores que terminan mezclándose con los hechos. Y distinguir entre ambos es una responsabilidad. No todo lo que se repite es cierto. No toda hipótesis se convierte en evidencia. No toda sospecha puede transformarse en conclusión. Quizá por eso este caso sigue siendo estudiado, porque obliga a recordar que la verdad judicial se construye con pruebas, mientras que la memoria colectiva suele construirse con emociones. Y las emociones llenan vacíos, inventan conexiones, buscan respuestas donde a veces solo existen incógnitas. Hay otra escena que pocas veces recibe la atención que merece. No ocurrió en el motel, no ocurrió en el tribunal. Ocurrió en la mente de millones de seguidores cuando comprendieron que la persona responsable no había sido un desconocido que apareció de improviso. Había estado ahí desde hacía tiempo. Había compartido celebraciones. Había trabajado junto a la familia. Había ganado un nivel de acceso que muy pocos consiguen. Ese descubrimiento cambió por completo la forma de interpretar la tragedia, porque convirtió el caso en una advertencia universal.
La traición más devastadora rara vez llega anunciando su nombre. Llega disfrazada de cercanía, de confianza, de rutina, y cuando finalmente se revela, ya ha echado raíces demasiado profundas. Pero todavía queda una última pieza, la más incómoda de todas, la que obliga a dejar de mirar únicamente a Yolanda y empezar a observar un mecanismo humano que puede repetirse en cualquier entorno. Un mecanismo silencioso, lento, casi invisible, el mismo que permitió que una historia construida sobre la admiración terminara convirtiéndose, paso a paso, en una de las tragedias más dolorosas de la cultura popular latinoamericana. Y entender ese mecanismo cambia por completo la manera de ver todo lo que ocurrió desde el principio. Hay una pregunta que sigue apareciendo una y otra vez, incluso 30 años después. ¿Qué fue lo que realmente falló? Muchos responden de inmediato que falló la seguridad. Otros dicen que fueron los controles financieros. Algunos señalan la confianza, pero quizá la respuesta sea mucho más incómoda. Fallaron varias cosas al mismo tiempo. Y cuando muchos pequeños errores coinciden en el mismo lugar, las consecuencias pueden resultar irreversibles. La historia de Selena suele resumirse en una fecha y en un disparo. Sin embargo, si se observa con detenimiento, el verdadero protagonista invisible es el acceso. Acceso a su tiempo, acceso a sus negocios, acceso a su información, acceso a su vida cotidiana. Eso fue lo que convirtió una relación profesional en algo mucho más profundo. Y recuperar ese acceso, una vez concedido, resultó extraordinariamente difícil. Los investigadores que reconstruyeron el caso no necesitaban demostrar únicamente que existía una relación cercana, eso era evidente. Lo importante era entender cómo esa cercanía había influido en los acontecimientos que llevaron al 31 de marzo de 1995. Porque una cosa es conocer a alguien, otra muy distinta es depender de esa persona para aspectos esenciales de tu trabajo diario. Con el paso de los años, Abraham Quintanilla ha hablado públicamente en diversas entrevistas sobre el impacto que tuvo la tragedia en la familia y sobre las señales que, vistas en retrospectiva, adquirieron un significado diferente. Sus reflexiones no cambian los hechos judiciales, pero muestran el enorme peso emocional de reconstruir una historia sabiendo cómo terminó. Y ese ejercicio resulta devastador. Mirar hacia atrás siempre produce la ilusión de que todo era evidente, que las advertencias estaban ahí, que bastaba con prestar más atención, pero la realidad rara vez funciona así. Cuando vivimos una situación desde dentro, las señales aparecen mezcladas con afecto, costumbre y esperanza. No llegan ordenadas, no vienen etiquetadas, no anuncian que están a punto de convertirse en una tragedia. Simplemente ocurren. Por eso, este caso sigue siendo utilizado en muchos análisis sobre confianza y relaciones personales. No porque exista una fórmula que permita prevenir algo semejante, sino porque demuestra hasta qué punto el vínculo emocional puede alterar nuestra percepción del riesgo. Hay otro aspecto que suele pasar desapercibido. La imagen pública de Selena siempre estuvo asociada con la alegría, con la cercanía, con la espontaneidad. Quienes la conocieron contaban que saludaba a sus seguidores con naturalidad, sonreía con facilidad y trataba de mantener una relación genuina con la gente. Esa personalidad abierta fue parte esencial de su éxito, pero también significa que construir barreras estrictas probablemente no formaba parte de su manera de relacionarse. Eso no explica la tragedia, mucho menos la justifica. Simplemente ayuda a comprender por qué la confianza ocupaba un lugar tan importante en su vida. Y aquí aparece una paradoja dolorosa. Las mismas cualidades que hicieron que millones de personas la quisieran, fueron también las que facilitaron que determinadas personas entraran muy cerca de su mundo, no porque ella fuera ingenua,
sino porque creer en los demás formaba parte de quien era. Es fácil olvidar ese detalle cuando se analiza todo únicamente desde el desenlace, pero la historia cambia cuando volvemos al principio. Cuando recordamos a una joven que veía en alguien una colaboradora comprometida, no una amenaza, y eso obliga a plantear otra pregunta. ¿En qué momento una admiración deja de ser admiración? Los expedientes judiciales no responden esa cuestión. Los documentos financieros tampoco. Las declaraciones policiales menos aún, porque pertenece al terreno de las emociones humanas. Y las emociones no pueden medirse con exactitud. Lo único observable son sus consecuencias. En este caso, las consecuencias fueron irreversibles. Después de la condena, Yolanda Saldívar permaneció bajo custodia del sistema penitenciario de Texas, cumpliendo la sentencia impuesta por el tribunal. Durante los años posteriores concedió algunas entrevistas y realizó diversas afirmaciones sobre el caso, pero muchas de ellas han sido recibidas con escepticismo o contradicen la interpretación sostenida por la acusación y aceptada por el jurado. Su existencia forma parte del registro público, aunque no modifican el veredicto judicial. Eso también es importante, porque una condena no elimina automáticamente las distintas narrativas que pueden surgir alrededor de un caso. Las personas continúan intentando explicar sus acciones, continúan reinterpretando el pasado, continúan buscando justificaciones, pero la sentencia permanece. Mientras tanto, el legado de Selena siguió creciendo de formas que probablemente nadie imaginó. Su música continuó llegando a nuevas generaciones. Se produjeron documentales, libros, películas, series, exposiciones. El nombre de Selena dejó de pertenecer únicamente a la industria musical para convertirse en parte de la memoria cultural de millones de personas. Es un fenómeno extraordinario porque demuestra que algunas vidas trascienden incluso después de haber terminado. Sin embargo, hay algo que pocas veces se menciona. Cada nuevo homenaje revive también el dolor de quienes estuvieron cerca de ella. Para la familia, no se trata solo de una figura histórica, se trata de una hija, una hermana, una presencia que desapareció de manera abrupta. Cada aniversario vuelve a abrir una herida. Cada entrevista obliga a recordar. Cada pregunta revive escenas que nadie elegiría repetir. Quizá por eso, Abraham Quintanilla ha insistido en distintas ocasiones en la importancia de preservar la memoria de Selena desde el respeto y no desde la especulación. Porque cuando los rumores sustituyen a los hechos, la víctima vuelve a perder una parte de su historia. Y precisamente ese riesgo sigue existiendo. Todavía hoy circulan versiones sin respaldo, supuestas confesiones, historias alternativas, relatos imposibles de verificar. Pero cuando uno regresa a los expedientes, a los testimonios bajo juramento y a la evidencia utilizada en el juicio, descubre algo sorprendente. La realidad documentada ya es suficientemente estremecedora. No necesita adornos, no necesita exageraciones, no necesita conspiraciones, porque la verdad por sí sola resulta más inquietante que cualquier ficción. Y aún así, queda una última reflexión pendiente, la más difícil, la que no habla del crimen, la que habla de nosotros. Porque la pregunta que dejó esta historia no es solamente cómo murió Selena. La pregunta verdaderamente incómoda es por qué tantas personas solo reconocen una relación peligrosa cuando ya conocen su final. Y esa respuesta obliga a mirar mucho más allá de este caso. Existe una tendencia profundamente humana a pensar que las grandes tragedias pertenecen a otras personas. Leemos una noticia, vemos un documental, escuchamos una historia y casi sin darnos cuenta construimos una barrera invisible. Eso nunca me pasaría. Quizá
esa sea una de las lecciones más peligrosas que deja el caso de Selena, porque la confianza no es un error. La confianza es una necesidad. Nadie puede vivir desconfiando de todo el mundo. Nadie puede revisar cada palabra, cada gesto o cada intención de las personas que forman parte de su vida. Construimos amistades precisamente porque creemos. Construimos equipos porque delegamos. Construimos familias porque aceptamos ser vulnerables. El problema aparece cuando esa vulnerabilidad deja de estar acompañada por límites, y esa diferencia es fundamental. A lo largo de los años, numerosos psicólogos han explicado que las relaciones de manipulación rara vez comienzan con amenazas evidentes. Con frecuencia empiezan ofreciendo ayuda, cercanía o validación. El vínculo se fortalece poco a poco hasta que una de las partes adquiere una influencia desproporcionada sobre la otra. No es una fórmula, no ocurre siempre, pero el patrón existe, y cuando uno vuelve a observar la historia de Selena desde esa perspectiva, muchas escenas adquieren un significado distinto. La creación del club de fans, la creciente participación en asuntos administrativos, la presencia constante, la acumulación de responsabilidades, la dificultad para romper definitivamente el vínculo cuando comenzaron las sospechas. Cada elemento, visto de manera aislada, parecía razonable. Juntos forman una secuencia que hoy resulta imposible ignorar. Hay una imagen que resume todo esto. Imagina una puerta. El primer día se abre apenas unos centímetros. No preocupa. El segundo día, un poco más. Después, alguien entra para ayudar. Luego empieza a quedarse. Con el tiempo, ya tiene llave. Finalmente conoce todos los rincones de la casa. Y un día descubres que esa persona sabe más sobre tu propia vida de lo que imaginabas. La puerta nunca se rompió, simplemente permaneció abierta demasiado tiempo. Quizá por eso tantas personas siguen sintiendo que esta historia podría haber ocurrido en cualquier lugar, porque no depende de la fama, no depende del dinero, no depende de los escenarios, depende de algo mucho más cotidiano. La manera en que construimos confianza y también la manera en que nos cuesta retirarla. Los investigadores resolvieron la responsabilidad penal. El jurado emitió un veredicto. La sentencia quedó establecida, pero ninguna resolución judicial puede responder la pregunta que sigue atormentando a muchos seguidores. ¿Qué habría pasado si aquella última reunión nunca hubiera ocurrido? No existe respuesta, y es importante resistir la tentación de inventarla, porque las historias reales tienen una característica incómoda. A veces terminan dejando preguntas abiertas para siempre. No todo puede reconstruirse, no toda emoción puede explicarse, no todo pensamiento queda registrado. Aceptar esa incertidumbre forma parte del respeto por la verdad. Mientras tanto, el impacto cultural de Selena continuó creciendo de una manera extraordinaria. Su figura pasó a representar mucho más que una carrera musical. Se convirtió en un símbolo para la comunidad mexicoamericana, para millones de jóvenes latinas que encontraron en ella un referente y para una industria que comprendió demasiado tarde el alcance de su talento. Su estrella en la cultura popular no desapareció, se multiplicó. Cada generación volvió a descubrirla. Cada canción encontró nuevos oyentes. Cada documental despertó nuevas preguntas. Sin embargo, detrás de todos esos homenajes permanece una realidad que pocas veces recibe suficiente atención. La familia nunca tuvo la oportunidad de despedirse lentamente. No hubo una enfermedad larga. No hubo un proceso de preparación. Hubo una llamada, un hospital, una confirmación devastadora y después el resto de la vida. Eso explica por qué Abraham Quintanilla ha dedicado tantos esfuerzos a proteger el legado de su hija.
En diferentes entrevistas ha insistido en preservar la memoria de Selena a través de hechos verificables y de su obra, evitando que los rumores sustituyan la historia documentada. Esa insistencia tiene sentido, porque cuando un personaje se vuelve tan famoso, la ficción empieza a competir con la realidad, y la realidad termina perdiendo espacio. Han aparecido libros que mezclan hechos con interpretaciones, programas que presentan hipótesis sin respaldo suficiente, versiones que exageran detalles para aumentar el impacto emocional. Pero cuando uno vuelve a los expedientes judiciales, a los testimonios oficiales y a las pruebas analizadas en el tribunal, descubre algo inesperado. La historia verdadera ya es suficientemente poderosa. No necesita añadidos, no necesita escenas inventadas, no necesita diálogos imaginarios. La tragedia está documentada y precisamente por eso sigue conmoviendo. Hay otra dimensión que suele quedar oculta, la del tiempo. 30 años parecen mucho, pero para quienes perdieron a alguien importante, el calendario no siempre cura. Solo enseña a convivir con la ausencia. Cada aniversario recuerda lo que pudo haber sido. Cada fotografía captura una vida detenida en un instante que jamás volverá. Quizá esa sea la razón por la que Selena continúa provocando una conexión emocional tan intensa, porque su historia quedó suspendida justo cuando parecía estar entrando en una nueva etapa. No alcanzamos a verla envejecer, no alcanzamos a verla reinventarse, no alcanzamos a conocer la siguiente versión de ella, y la mente humana odia las historias interrumpidas. Necesita finales. Necesita explicaciones, necesita cerrar puertas, pero esta nunca terminó de cerrarse, porque el verdadero misterio jamás fue descubrir quién disparó. Eso quedó establecido por la justicia. El verdadero misterio consiste en entender cómo una relación que comenzó con admiración, colaboración y confianza terminó transformándose lentamente en un escenario donde ya nadie podía reconocer el peligro hasta que fue demasiado tarde. Y cuando uno comprende eso, empieza a mirar de otra manera muchas relaciones que parecían completamente normales, porque las señales más importantes casi nunca hacen ruido, simplemente esperan. Esperan hasta que alguien decide, por fin, mirar hacia atrás. Al final, la pregunta nunca fue quién estuvo detrás del disparo. La justicia respondió esa parte hace muchos años. El jurado deliberó. Las pruebas fueron presentadas. La sentencia quedó escrita. Eso pertenece al expediente. Pero hay otra pregunta que ningún tribunal puede responder. ¿Cómo una historia construida sobre la confianza llegó hasta ese punto? Quizá esa sea la verdadera razón por la que el caso de Selena sigue provocando tanto impacto décadas después. Porque obliga a mirar mucho más allá del crimen. Obliga a observar el proceso, el desgaste, las pequeñas decisiones, las conversaciones pospuestas, las dudas ignoradas, los límites que nunca llegaron a establecerse. Es fácil imaginar que las tragedias aparecen de repente, que todo cambia en un solo segundo. Sin embargo, la realidad suele ser distinta. Los grandes desenlaces casi siempre vienen precedidos por cientos de momentos aparentemente insignificantes. Una llamada más, una reunión más, un documento pendiente, una explicación aceptada, una oportunidad adicional, hasta que un día ya no queda tiempo. Cuando se estudian cuidadosamente los hechos documentados, aparece una conclusión difícil de evitar. El disparo fue el último acto, no el primero. La historia había comenzado mucho antes. Había empezado cuando la admiración abrió paso a la cercanía, cuando la cercanía abrió paso a la confianza, cuando la confianza abrió paso al acceso, y cuando ese acceso terminó, convirtiéndose en una parte esencial
de una relación que ya no podía sostenerse de la misma manera. No existe evidencia pública que permita reconstruir cada pensamiento de Selena durante aquellas últimas semanas. No sabemos exactamente qué esperaba conseguir en aquella reunión. No podemos afirmar qué palabras se dijeron antes del momento decisivo, y precisamente por respeto a la verdad debemos aceptar esos límites. Hay cosas que nunca conoceremos, pero sí conocemos lo suficiente para comprender algo mucho más importante. Sabemos que siguió intentando resolver un problema. Sabemos que buscaba recuperar documentación relacionada con sus negocios. Sabemos que la confianza se había deteriorado. Sabemos que existían tensiones previas. Sabemos que todo eso está respaldado por testimonios, expedientes y pruebas analizadas en el juicio. Y con esos hechos basta para entender la dimensión humana de la tragedia, porque la verdadera enseñanza no está en el expediente judicial, está en la forma en que las relaciones pueden transformarse lentamente sin que quienes las viven sean plenamente conscientes del cambio. Existe una frase que resume esa realidad. Las personas no siempre cambian de golpe. A veces simplemente dejamos de ver quiénes son. Quizá por eso tantos especialistas insisten en la importancia de los límites, no como una muestra de desconfianza, sino como una forma de proteger vínculos sanos. Delegar no significa desaparecer. Confiar no significa dejar de verificar. Querer a alguien no implica renunciar a hacer preguntas difíciles. Y esa diferencia puede cambiar una historia completa. Con el paso del tiempo, el legado de Selena no ha dejado de crecer. Su voz sigue sonando. Sus canciones siguen encontrando nuevos públicos. Su imagen continúa inspirando a artistas de distintas generaciones. En Corpus Christi, el monumento conocido como el Mirador de la Flor sigue recibiendo visitantes de todo el mundo que llegan con flores, cartas y fotografías. Muchos de ellos nacieron incluso después de 1995 y, aún así, sienten que conocen una parte de ella a través de su música. Eso dice mucho sobre el alcance de una vida, pero también dice mucho sobre el vacío que dejó su ausencia. Porque cuando una carrera termina por decisión propia, existe un cierre. Cuando termina de forma abrupta, lo que permanece es una pregunta constante sobre todo aquello que nunca llegó a ocurrir. ¿Qué habría grabado después? ¿Qué nuevos proyectos habría emprendido? ¿Cómo habría evolucionado como artista y como empresaria? Nunca lo sabremos. Y aceptar ese vacío forma parte de aceptar la historia. Hay otro aspecto que merece ser recordado. Durante años, la conversación pública ha tendido a centrarse únicamente en el momento del crimen. Sin embargo, reducir la vida de Selena a su muerte sería cometer una injusticia enorme. Antes de aquel día, hubo una niña que aprendió a cantar junto a su familia. Hubo una adolescente que recorrió escenarios pequeños cuando casi nadie la conocía. Hubo una joven que desafió barreras dentro de una industria complicada. Hubo una artista que abrió puertas para muchos otros. Hubo una mujer que soñaba con seguir creciendo. Y todo eso existió mucho antes de la tragedia. Tal vez la mejor manera de honrar su memoria sea precisamente esa: recordar que su historia no pertenece únicamente al último día. Pertenece a todos los años que luchó por construir algo extraordinario. Si este caso sigue conmoviendo, no es solo por la violencia de su desenlace, es porque enfrenta a cualquiera con una verdad profundamente incómoda. Las personas que más pueden cambiar nuestra vida no siempre son las que llegan desde afuera. A veces son las que dejamos entrar, las que conocen nuestros horarios, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras debilidades. Y por eso mismo, la confianza merece tanto cuidado como el afecto. Porque perder dinero puede recuperarse. Perder tiempo, quizá también.
pero perder una vida por una relación que se deterioró lentamente es una herida que ninguna sentencia consigue cerrar. 30 años después, los expedientes siguen archivados, las pruebas siguen existiendo, las canciones siguen sonando, y el mundo continúa haciéndose la misma pregunta: ¿cómo pudo pasar? Tal vez la respuesta más honesta sea también la más inquietante. No ocurrió de un día para otro, ocurrió paso a paso, en silencio, mientras todos miraban hacia otro lado, y quizá esa sea la advertencia más importante que deja esta historia. No basta con preguntarnos en quién confiamos, también deberíamos preguntarnos de vez en cuando cómo está cambiando esa confianza y si seguimos viendo a la persona que realmente tenemos enfrente. Déjamelo en los comentarios. ¿Crees que las señales estaban ahí desde el principio o solo se volvieron evidentes cuando ya era imposible cambiar el final? Y si quieres seguir explorando historias reales donde una sola decisión alteró el destino de personas que parecían intocables, suscríbete, porque la próxima demuestra que el poder y la cercanía pueden ocultar secretos incluso más difíciles de imaginar.